Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestra escuela dominical. Les invito a hacer una oración ahí donde se encuentran para agradecer al Señor por esta oportunidad que nos da de estudiar su palabra. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por permitirme, Señor, participar, mi Dios, en este día, en esta escuela dominical. Mi Señor, muchas gracias por el medio, Señor. Te doy muchas gracias por mi hermana Josefina, mi hermana Almita también, Señor, que ellos son una de las maestras también que siempre están ahí, Padre Celestial, dispuestas también a participar de esta grande bendición que nos has dado, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, y pues que sea una vez más, mi Dios Padre, tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos a todos a entender, y el agradecimiento que tenemos también es por permitirnos, Señor, con esta libertad, Señor, tan linda de poder estudiar tu palabra y gozarnos, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor, oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, ahora empezamos con el cuarto trimestre del año 2023. El tiempo se nos ha ido muy rápido y nos gustaba mucho, la verdad, yo disfruté mucho del tercer trimestre de las parábolas, pero ahora nos toca pues estudiar el origen de las primeras cosas. Amén. Y nuestra primera lección es en este trimestre es la lección número 14. El título es La creación del hombre y su entorno. Amén. Para los que ordenan su expositor, esta es la número 14. Y el pensamiento central es: el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, en espíritu, carácter y personalidad. Y el texto que sobresale en esta clase se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 26, y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén. Y los tres objetivos de esta clase: el primero es comprender el acto divino de la creación del hombre y concientizarse de que la imagen de Dios es real en cada ser humano. Y el tercero y último es permitir que se cumpla el propósito de Dios en cada creyente renacido en Cristo. Amén. Y tenemos nuestra base bíblica, se encuentra en Génesis capítulo 1, versículos 20 al 31, y luego pasamos a Génesis capítulo 2, versículos 4 al 10, y luego vamos a ver también el Salmo 8, versículos 6 al 8, y el Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a ver los versículos 2 y 3. Amén. Entonces, el estudio de la creación del hombre es un tema de mucho interés para la humanidad, pero aún más para el lector cristiano, el que le gusta leer la Biblia, porque la historia de la creación del universo es parte de la revelación divina, y no se puede negar el origen sobrenatural de este registro, y la razón es porque describe el proceso creativo de Dios desde momentos cuando el ser humano todavía ni siquiera existía. Y por otra parte, el relato bíblico de la creación es digamos, una alternativa para los que creemos en la palabra de Dios, y que nos llena de gozo contra todas las teorías humanas de la evolución, teorías materialistas y la teoría teísta también. Entonces, por un lado, los materialistas abogan por un proceso evolutivo que necesitó de millones de años para que la materia pasara por todos los cambios que la van transformando en el universo actual, incluyendo al hombre. Y por otro lado, los que defienden una evolución teísta quieren estar en paz con la Biblia y con la ciencia atea, lo cual pues es imposible. Entonces, estos enseñan que hubo una mano divina que dio origen a la materia, dio vida a los animales y al hombre, pero que todo esto se realizó mediante una evolución a través de las mismas etapas supuestas que por los materialistas. Entonces, la verdad para nosotros tiene mucho más sentido el leer la frase: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y lo ha creado de la nada. ¿Cuándo? Bueno, pues no lo sé, ni nadie lo sabe. Algunos dicen que hace 1 billón de años, otros dicen que 2 billones, y
Creo que últimamente hablan de 5 billones, quizás hasta limitan bastante el tiempo, porque pudo haber sido creado mucho antes, porque sabemos que Dios es eterno, amén. Y pues, ¿qué crees que ha estado haciendo durante los billones de años del pasado? Esperando que tú y yo entráramos en la escena. No, él ha estado ocupado, amén. Él ha estado preparando esta creación desde hace mucho, mucho tiempo, y verdaderamente no nos ha dicho mucho sobre ella. No es así. Y por ese motivo, ¿no crees tú que resulta presuntuoso por parte nuestra como seres humanos, con limitaciones, pretender saber mucho más de lo que realmente conocemos? A nosotros simplemente nos corresponde aceptar aquella majestuosa declaración que inaugura la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y con el autor del Salmo 8 que dice: consideremos la obra de sus dedos, la luna y las estrellas que Él formó, dándonos cuenta de que, como bien lo expresa el Salmo 19, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. También el apóstol Pablo escribió lo siguiente en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 20: porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Y el escritor también de la carta a los Hebreos dice en el capítulo 11, versículo 3: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Entonces, debemos aceptar la creación por la fe. Ni siquiera la ciencia puede explicarnos cómo algo puede ser hecho de la nada. Aparentemente Dios lo hizo de esta manera, y el humano más inteligente de nuestro tiempo no puede nunca ni podrá establecer cuándo tuvo lugar la creación. Cada vez que descubren algo nuevo, generan más preguntas que respuestas, amén. Pero es bastante complicado, amén. Entonces, el punto número 1 es la creación del reino animal. Vamos a ver el primer inciso, la creación de los animales acuáticos. Lo encontramos en la base bíblica que les dije, en el capítulo 1 de Génesis. Vamos a ver los versículos 20 y 21. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Aquí podemos observar un cierto nivel de desarrollo. Esto no significa que todo procedió de una pequeña célula, sino que Dios hizo un ser de cada criatura que a su vez se desarrolló. Amén. Dijo Dios: llénense las aguas de criaturas vivientes, y el versículo siguiente añade: según su género. La palabra género no corresponde al término especies utilizado por Darwin, sino que significa más que eso. Según el diccionario, se refiere a una línea directa de descendencia dentro de un grupo. Entonces, la expresión produzcan las aguas seres vivientes ha dado lugar para que muchos crean que todas las especies acuáticas evolucionaron paulatinamente del agua. Sin embargo, tomando en cuenta la especificación de días, de tarde y mañana, y en vista de que todo lo que produjeron las aguas en el versículo 20 y 23 sucedió en el quinto día, tenemos que pensar en el poder de la palabra creadora de Dios. Amén. En este caso, el agua vino a ser el agente por el cual Dios dio existencia a las criaturas acuáticas. Entonces, la misma orden dio el Creador en el versículo 11 para dar vida al reino vegetal. Y es interesante la información del versículo 21. Creó Dios los grandes monstruos marinos. La palabra hebrea usada aquí, tanimín, designa a las enormes ballenas y otros animales gigantescos del mar, así como los hadrosáuridos. Estos son unos dinosaurios que tienen el pico como de pato. Y
Ahí entran también los lagartos y los cocodrilos. Y también se puede contar entre este grupo los dinosaurios, los reptiles, los fósiles de gran tamaño, cuya existencia perteneció a los periodos pues muy remotos. En eso se han basado muchas teorías que le asignan a la Tierra una edad mucho más avanzada que los 8.000 o 10.000 años que describe la historia. Muy bien, entonces en el siguiente inciso tenemos la creación de las aves del cielo. Y para esto están los versículos 22 y 23. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Aquí podemos notar una escala ascendente en la creación. Primero aparecen los animales de agua, ven, y ahora las aves del cielo. La sabiduría y el poder del Creador son para ser admirados tanto en una hormiga como en una ballena. El poder del Creador preserva todas las cosas y la fertilidad es el efecto de su bendición. Amén. Eso es solo por esa palabra que, aunque han transcurrido miles de años desde su creación, esa palabra que dio Él de fertilidad no se ha perdido ni una sola especie de entre tantas. De ahí la inclinación de cada criatura pues a propagar su especie, y de ahí también vemos ese maravilloso y tierno cuidado que tienen de sus crías. Amén, hasta que sean capaces de mantenerse por sí mismas. De modo que a pesar del gran consumo, diríamos, diario de criaturas para el alimento del hombre, todavía hay tal sucesión de ellas que ni siquiera se echan de menos las innumerables multitudes consumidas para nuestro uso. Que la verdad que maravilloso es el autor y creador de esta fecundidad, pudiéramos decir, y plenitud también. Amén. So que nunca nos falten entonces las vaquitas para que siga habiendo tacos de asada. Amén. Y en el siguiente inciso tenemos la creación de los mamíferos y reptiles. Para esto están los versículos 24 y 25. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. En el versículo 24 encontramos otra orden aquí del Creador a la materia prima para la creación de más especies. En el sexto día Dios ordena: produzca la tierra seres vivientes. Como podemos notar, Dios no se detiene a crear cada clase en particular, amén, sino que da una orden amplia, una orden generalizada, amén. Y en vez de, esta vez pues vemos que aparecen sobre la tierra las bestias, entre las cuales se podía mencionar una interminante lista de cuadrúpedos, amén, tanto herbívoros como carnívoros, una lista enorme. Los mamíferos se dividen en 13 órdenes y se subdividen en clases y familias con una variedad inmensa y bien balanceada. Entonces, también fueron creadas las serpientes en este sexto día. Estos son reptiles ofidios, o sea, los cuales se movilizan con un sistema de bandas o anillos, por eso es que se arrastran en esa forma. Y en el versículo 25 hallamos otro resumen. En este se enumeran las especies creadas en el día sexto, que son los animales de la tierra. Ya se han mencionado los de las aguas y también los de la expansión, o sea, las aves. Ahora aquí se habla de las bestias salvajes y domésticas, como lo que es el ganado y todo animal que también que se arrastra sobre la tierra, como los reptiles, entre los cuales están pues los quelonios, o sea, las tortugas, y los saurios, o sea, los reptiles, como las iguanas y todas las especies parecidas a ella. Al finalizar el versículo 25 veamos una frase muy significativa: vio Dios que era bueno. Entonces esta declaración llegó a convertirse en el estribillo del maravilloso himno de la creación. No es que Dios estuviera ensayando,
pues Él es perfecto en sus obras, sino esto es más bien una frase evaluativa, diríamos, que honra, amén, al arquitecto divino, amén. Ahora vamos a ver el siguiente punto, la creación especial del hombre, amén. Aquí se pone mejor la cosa, y el primer inciso es una obra directa de Dios. Una obra directa de Dios. Versículo 26 de Génesis capítulo 1. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias de toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este versículo empieza con el verbo hagamos, lo cual insinúa varias cosas que revelan algo más de Dios y su obra. Aquí por el número plural de este verbo han surgido diversas teorías. Algunos han tratado de explicarlo diciendo que se trata de un plural de majestad, como cuando el rey dice hagamos, aunque ejecuta la acción él solito. Otros han dicho que Dios consultó a los ángeles, pero eso pues haría al hombre una criatura hecha en parte por otras criaturas. Y aún otros, poco peor, piensan que Dios estaba hablando a solas, como un monólogo o algo mucho peor. El plural hagamos concuerda con el nombre Elohim, usado en el capítulo 1, traducido como Dios, pero cuya terminación plural, him, lo hace un nombre plural. Entonces, con esto no estoy insinuando de que haya varios dioses, porque los verbos se usan en singular. Creo Dios es Elohim Bata, sino más bien lo que se establece aquí es la unidad en la pluralidad. Okay, y se ve una pluralidad en la unidad divina. Para muchos cristianos, pues estas son las primeras insinuaciones, amén, un tanto veladas de la Trinidad de un solo Dios. Amén. Otro detalle interesante es que la creación del hombre se realizó después de una resolución del Creador en consejo con otras personas semejantes a él. Entonces el acto de la creación de Adán, o sea del ser humano, se distingue así del resto de la obra creadora de Dios. O sea que el hombre es el único entre toda la creación de Dios que tiene una parte material, lo que viene a ser el cuerpo, y una parte inmaterial, lo que viene a ser el alma y el espíritu. En el siguiente inciso vamos a ver esto con un poquito más detalle. La imagen de Dios en el hombre, versículo 27. Y creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tener la imagen o semejanza de Dios significa, en términos simples, que fuimos hechos para parecernos a Dios. Adán no se parecía a Dios en el sentido de que Dios tuviera carne y sangre. La Escritura dice que Dios es espíritu, en Juan capítulo 4, versículo 24. Y por tanto Él existe sin un cuerpo de carne y hueso. Sin embargo, el cuerpo de Adán reflejó la vida de Dios en cuanto a que fue creado para vivir eternamente. Amén. Esto coloca al hombre aparte del mundo animal, adecuándolo para el dominio que Dios le designó y capacitándolo para tener comunión con su Creador. Entonces, mentalmente el hombre fue creado como un ser racional con voluntad propia. En otras palabras, el hombre puede razonar, el hombre puede elegir, y este es el reflejo de la inteligencia y la libertad de Dios. En cualquier momento en que alguien inventa una máquina, por ejemplo, o alguien escribe un libro, o alguien pinta un paisaje, o disfruta una sinfonía, o calcula una suma, o nombra a una mascota, él o ella está proclamando esta semejanza, está proclamando este hecho. Entonces, moralmente, la humanidad fue creada en justicia, fue creada en perfecta inocencia, lo que viene a ser un reflejo de la santidad de Dios. Y Dios vio todo lo que había hecho, incluyendo la humanidad, y lo llamó muy bueno.
nuestra conciencia, o podríamos llamarle brújula moral, es un vestigio o una huella, un rastro de este estado original. Cada vez que alguien escribe una ley y se aleja del mal, alaba la buena conducta o se siente culpable, él o ella está confirmando el hecho de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Socialmente, el hombre fue creado para tener compañerismo. Esto refleja la Trinidad de Dios y su amor. En el Edén, la primera relación que tuvo el hombre fue con Dios. Amén. Y Dios hizo a la mujer porque no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, cada vez que alguien se casa, hace un amigo, abraza a un niño o asiste a una iglesia, está demostrando el hecho de que fuimos hechos a esa semejanza de Dios. Parte de haber sido hechos a la imagen de Dios es que Adán tuvo la capacidad de tomar decisiones libremente, aunque pues les fue dada una naturaleza justa. Adán y Eva tomaron una mala decisión al desobedecer a su Creador, y al hacerlo ellos dañaron esa imagen de Dios en su interior y pasaron esa semejanza dañada a todos los descendientes. Esto lo dice Romanos 5:12. Hoy todavía llevamos esa semejanza de Dios. Así lo dice su palabra de Santiago capítulo 3, versículo 9, pero también llevamos las cicatrices del pecado y mostramos esos efectos mentalmente, moralmente y socialmente y físicamente. Amén. Entonces, las buenas noticias, las buenas nuevas son que cuando Dios redime a un individuo, Él comienza a restaurar la imagen original de Dios. Amén. Haciendo de él el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Así lo dice su palabra en Efesios 4:24. Amén. Entonces, por eso es muy importante ver los frutos. Amén. Esta redención solo está disponible por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo como nuestro Salvador del pecado que nos separa de Dios. Amén. Por medio de Cristo somos hechos nuevas creaciones a la semejanza de Dios. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Y en el versículo 7 de Génesis 2 vemos las dos sustancias en el hombre. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén. Entonces, como podemos ver en la palabra de Dios, sin rodeos ni complicaciones, declara al hombre que fue un ser compuesto de dos sustancias básicas. Aquí nos habla de tierra y nos habla de espíritu. Claramente podemos leer que físicamente el hombre fue creado de la tierra. Es interesante recordar que nuestros cuerpos están compuestos aproximadamente por 15 o 16 elementos químicos. Amén. Entonces, estos mismos elementos químicos se encuentran en la tierra. La parte física del hombre fue formada a partir del polvo de la tierra. Amén. Entonces, si nuestro cuerpo fuese reducido en una forma más sencilla a decir a los elementos químicos individuales de los que estamos compuestos, pues valdríamos muy poco. En sí, en términos económicos, tendríamos un valor acorde con el material del que estamos formados, es decir, el polvo de la tierra. Pero el ser humano es más que eso. Físicamente somos polvo y al polvo volveremos, pero el espíritu volverá a Dios. ¿Por qué? Porque como dice el relato bíblico, Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida, de la vida, entonces convirtiéndole en un ser viviente. Él le dio una vida física y psicológica y también una vida que es espiritual. Dicho en otra manera, el hombre fue colocado en una relación maravillosa con su Creador. Tuvo que ser en su ser una capacidad de comunicarse con Dios. ¿Saben? Por lo que sabemos, esto es precisamente lo que separa al ser humano de otras criaturas que se encuentran en el universo de Dios. Amén. Por supuesto, están los ángeles, pero de ellos pues sabemos muy poco. Ven cómo
como podemos ver aquí, no hay ninguna forma de la teoría de la evolución que pueda dar razón de la facultad de hablar del ser humano. Amén. Ni siquiera pueden explicar la conciencia ni de la personalidad o individualidad humana. Amén. Entonces la evolución tiene bastantes dificultades para poder explicar estos tres elementos. Amén. Entonces resulta sumamente fácil tomar los huesos del ser humano y compararlos con los de algún antropoide y probablemente un simio o un caballo. Pues estoy seguro de que entre tales huesos existe una notable similitud, pero también existen grandes diferencias. Claro que debe existir una cierta semejanza porque somos criaturas que vivimos en el mismo medio ambiente en que los seres humanos nos encontramos. Entonces todo está claro que el hombre es ciertamente una criatura única y diferente con el resto de la creación. Dios sopló en él el aliento de vida y el ser humano se convirtió en un ser viviente. Amén. La carne es materia muerta, amén, y lo que vivifica es el soplo de Dios. Este elemento sale del ser humano cuando éste expira. Pero algo que sí debemos tener presente es que fue creado extraordinariamente y maravillosamente. Amén. Entonces veamos el tercer punto, un propósito de Dios para el hombre, un paraíso terrenal, es el primer inciso, versículos 8 al 10, ahora de Génesis capítulo 2. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en 4 brazos. No podemos decir con seguridad dónde se encontraba el jardín del Edén. Posiblemente en algún lugar del valle de los ríos Tigris y Éufrates. Ambos tienen su origen en Turquía y transitan por Siria y van y desembocan en Irak. O quizás hasta pues abarque todo el valle, pero como sabemos originalmente fue un lugar muy, muy fértil y en este sentido aún lo es. En otros tiempos los habitantes de esta región ni siquiera tenían que sembrar las semillas, simplemente recogían las cosechas porque la vegetación crecía por sí misma. Y como leímos en el versículo 9, Dios hizo brotar de la tierra todo árbol y en medio del huerto 2 árboles poco comunes que son denominados específicamente el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, todos estos árboles que Dios hizo brotar de la tierra tenían belleza y una unidad muy práctica. Esto era importante para el jardín del Edén, el tener árboles maravillosos que eran al mismo tiempo funcionales y prácticos. Pues imagínate, podían ser utilizados también como alimento. Entonces, en esta tierra en la que vivimos, aún podemos contemplar mucha belleza, a pesar de la caída del hombre que trajo pues esta maldición a la tierra, el hecho de esos espinos y cardos que produce. Aún hay mucha belleza en el mundo. Seguramente todos recordamos haber estado en lugares maravillosos, amén, donde la exuberancia de la vegetación que crece con toda libertad, pues es enorme. La variedad también de frutos se combina. Amén, es tan maravilloso cuando vemos todo esto en cascadas de agua que descienden y forman ríos caudalosos, mientras vemos las aves volar o animales salvajes pasearse libremente. Amén, normalmente se trata de parajes a los cuales no ha llegado aún la mano del hombre, impulsados por la codicia más que por el impulso del progreso. Imagínate nada más por un momento cómo habrá sido el huerto del Edén, un lugar muy, muy hermoso, muy maravilloso. Ahora vamos a ver una posición de dominio. El Salmo capítulo 8, versículos 6 al 8. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo.
las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Cada parte de la creación de Dios fue hecha con un objetivo o un objeto específico. El hombre, como corona de la creación, también ocupa pues un lugar predominante en los planes de Dios. En primer lugar, como se afirma en los dos pasajes de Génesis que hemos venido estudiando, Dios lo colmó de cualidades espirituales, amén, lo colmó de cualidades intelectuales que lo hicieron superior a todas las demás criaturas. Entonces esto lo hizo con el fin de comisionarlo inmediatamente como el administrador, amén, de toda cosa creada. El salmista alaba a Dios por este llamamiento especial, amén. Después de admitir que Dios hizo al hombre, dice un poco menor que los ángeles, asegura que lo coronó, dice, de gloria y de honra. Luego hace un resumen de todas las cosas que Dios puso debajo de sus pies. Entonces también existen otras responsabilidades para el hombre en planos mucho más elevados. Por ejemplo, el Espíritu Santo hace aptos a los creyentes para recibir toda clase de dones espirituales. Amén. Para su administración en la iglesia. Amén. No se nos olvide, 1 Corintios 12, 14. Además, él mismo ha establecido niveles de mando y servicio dentro de la comunidad cristiana, lo que viene a ser su cuerpo espiritual. Amén. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16. Lo que quiere el Señor es que seamos fieles en la posición que nos ha asignado. Amén. Tal como lo dice su palabra en 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Amén. Una mansión celestial. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Una mansión celestial. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera yo os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también, vosotros también estéis. Hace ya varios años, la secta de los testigos de Jehová publicaron un libro muy atractivo titulado De Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado. Desafortunadamente, estos engañadores no creen que la promesa de Cristo de Juan 14, 2 y 3 sea verdadera, donde dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y que Él iba pues a preparar morada para que estuviéramos con Él. Entonces estos solo esperan otro paraíso terrenal, como el que perdió la primer pareja. Pero una lectura cuidadosa de este pasaje nos revela que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de la casa de mi Padre, dice, donde ahí prepararía un lugar para los que creemos en Él como el unigénito y eterno Hijo de Dios. Amén. Entonces, en el versículo 3 de Juan capítulo 14, el Señor prometió: vendré otra vez y si yo os tomaré a mí mismo. O sea, es decir, que nos llevará a estar juntamente con Él por la eternidad. Amén. Y gloria a Dios por esa bella promesa. Bueno, espero que este estudio de la creación del hombre nos haya ayudado a recordar que el ser humano es superior a todas las criaturas. Amén. Vemos que fue hecho tras una consulta interna del Dios Trino. Amén. Y número 2, fue creado a la imagen de Dios en carácter y personalidad. Entonces, esa imagen, aunque fue nublada, amén, por el pecado, no desapareció del hombre y puede ser restaurada a su relación original. Amén. Esto por medio de la justicia y la obra de gracia de Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección. Amén. También repasamos que Dios colocó al hombre a la cabeza de la creación, precisamente porque había puesto en él su soplo, el Espíritu, que es el que le da vida a la materia muerta. Amén. Es cierto que la primera pareja fue expulsada del paraíso terrenal, pero Cristo ha prometido preparar un lugar especial para los que creen en Él. Amén. Todo esto nos hace entender que Dios tiene un propósito especial para cada ser humano, y es el de glorificar su nombre por ese gran amor hacia nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, para la próxima semana hablaremos de las bendiciones del primer matrimonio. Este tema nos va a dar una
una visión bien clara del propósito de Dios para los matrimonios. Les pido que estudien un poco sus expositores para poder lograr una mejor comprensión de la clase. Amén. Y también les quiero agradecer una vez más y recordarles que nos sigan acompañando los días martes, amén, con la pastora Marta, con el tema Entendiendo la Vida Cristiana, y nos va a ayudar, nos va a seguir ayudando bastante en nuestro caminar, amén. Y también les quiero agradecer a todos los que manejan el idioma inglés también, y recordarles que sigan acompañándonos a estudiar la palabra de Dios también por este mismo medio, este mismo canal, amén, con nuestro hermano Dennis Sherry, todos los días miércoles también. Y les doy muchas gracias también al hermano Dennis, que saca tiempo para preparar estas clases también, que han sido de grande bendición. Bueno, me despido y muchas gracias por su atención, y nos vemos en la próxima clase. Dios nos bendiga. Amén.